Buenos días a todos. Desde ACUEM ULA Táchira les saludamos nuevamente en esta quinta sesión del ciclo de formación virtual en investigación biomédica. Gracias a todos los que nos han acompañado y han apoyado a nuestra asociación científica desde lo más pequeño hasta lo más alto. El día de hoy damos la bienvenida desde España al doctor Juan Bueren, quien durante muchos años ha dejado una huella indeleble para la medicina, la ciencia y la vida misma. El doctor Juan Bueren hoy en día se desempeña en diversos cargos, como lo son jefe de la División de Terapias Hematopoyéticas Innovadoras del CIEMAT, jefe de la Unidad 710 del CIBERET, coordinador de la Unidad Mixta de Terapias Avanzadas de la Fundación CIEMAT ISS Jiménez Díaz, consultor del Rocket Pharma Inc., miembro de la Junta Directiva del CIBER de Enfermedades Raras, vicepresidente de la European Society for Gene and Cell Therapy, miembro Consejo Rector de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, miembro del Comité Internacional de la Sociedad Americana de Terapia Génica y Celular, miembro del Consejo Científico Asesor de Proyectos Europeos SC, INET y RECOM. Años anteriores, el doctor Juan Bueren se destacó como presidente de la Sociedad Española de Terapia Génica y Celular y miembro del Comité de Hematología e Inmunología de la Sociedad Americana de Terapia Génica y Celular. El doctor Juan Bueren ha supervisado 22 tesis doctorales, ha sido IP de 35 proyectos nacionales y 14 proyectos europeos, y ha publicado 156 trabajos científicos con factor de impacto en el campo de las células madres y de la terapia génica. Asimismo, ha recibido durante su largo trayecto distinciones significativas, entre ellas Distinguished Service Award de la Fanconi Anemia Research Fund, presidente del comité organizador del Congreso de la European Society for Gene and Cell Therapy y de la Sociedad Española de Terapia Génica y Celular, miembro de la Academia Nacional de Farmacia y miembro de la Academia Gallega de Farmacia. Gracias, doctor Juan Bueren, por dedicar minutos de su tiempo para enseñarnos poco de lo mucho que ha logrado y trabajado durante años. Para nosotros es valioso contar con el aprendizaje de personas y científicos como usted. De igual manera, reiteramos nuestro más sincero agradecimiento a la Fundación Singularidad de Venezuela y al Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas CIEMAT en España, al igual que a todos los ponentes que creen y apoyan nuestro objetivo, hacer ciencia como parte fundamental de la educación médica. Sin más que decir, le damos una vez más la bienvenida al doctor Juan Bueren. Pues muchísimas gracias, Omar, por tu presentación y muchas gracias también a mi amigo Néstor, porque gracias a que soy muy buen amigo de él me ha podido invitar a este ciclo de seminarios tan interesantes. Cuando uno escucha la presentación de la carrera de uno se da cuenta de dos cosas. Lo primero, de lo viejo que es, y lo segundo, que haciendo tantas cosas no he hecho nada, sino que todo el fruto del trabajo se debe a que realmente detrás de uno hay un montón de personas que son las que están haciendo el trabajo. Entonces, parte de eso es lo que voy a tratar de compartir con vosotros. En esta charla, yo creo que ya veréis la pantalla mía, ¿verdad? Voy a tratar de compartir con vosotros lo que he podido preparar sobre un título que solo un enemigo me lo podría preparar, investigar la ilusión del trayecto. Pero bueno, vamos a ver cómo salimos del paso aplicando la ilusión por investigar a lo que a lo largo de estos años hemos venido haciendo en las terapias génicas de anemia de Fanconi. En primer lugar, claro, me planteé con semejante título una reflexión.
¿por qué investigar? ¿Por qué investigo yo? ¿Por qué investigáis cada uno de los que me estáis escuchando ahora? Y hay un montón de preguntas que se abren a esta. ¿Investigo porque me gusta generar conocimiento? ¿O porque me gusta trasladar a los hospitales la investigación que hacemos en el laboratorio? ¿O investigo porque me gusta tratar de ayudar a pacientes con nuestra investigación? Tal vez investigo porque me permite mantener contacto con gente joven, o porque está muy relacionado con la enseñanza, o porque me gusta la relación con otros investigadores. A lo mejor la motivación por la que investigo es porque me gusta publicar nuestros logros en revistas científicas de impacto lo más alto posible, o porque me gusta trasladar al mundo de la empresa nuestro conocimiento. Pero puede que haya todavía más razones. Una, desde luego, yo creo que es importante, es porque necesito que la cabeza siempre esté enredando. Porque el trabajo me genera ilusión. Y sin duda, porque no sabría hacer otra cosa. Pues bien, ¿por qué hacer todo esto en el campo de la anemia de Fanconi? Pues cuando voy de congresos, y sin duda el motivo más formal por el que trabajamos en anemia de Fanconi, una parte significativa del laboratorio, es porque es una enfermedad hereditaria grave, es una enfermedad rara que afecta sobre todo a pacientes pediátricos, está producida por mutaciones en un total de 22 genes que se conocen hasta ahora, y estos genes codifican proteínas que están implicadas en la reparación del DNA y por lo tanto su ausencia genera inestabilidad genética y muerte celular. Pero además de esto produce anomalías congénitas en los pacientes, como se puede ver aquí en las extremidades superiores. También conduce a predisposición al cáncer, fundamentalmente produce leucemias y tumores sólidos. Y lo más frecuente de todo es que, como podemos ver en la figura, la inmensa mayoría de estos pacientes acaban haciendo fallo de médula ósea. La realidad de por qué empezamos trabajando en anemia de Fanconi es esta, y es que en el año 98 me llamó una persona que coordinaba un proyecto europeo que quería iniciar y me pidió que en base a nuestra experiencia de trabajo en modelos animales, si podríamos colaborar en este proyecto europeo que, hombre, para un grupo pequeño como el que éramos entonces, pues suponía una entrada importante de recursos, por un lado, y por otra parte nos permitía conocer a gente bien interesante. En este sentido, pues gracias a este proyecto tuvimos la oportunidad de conocer a una persona bien conocido en el mundo de Fanconi y bien conocido en el mundo del trasplante hematopoyético, como la profesora Eliane Gluckman. Gluckman fue la primera investigadora que trasplantó a un paciente pediátrico con sangre de cordón umbilical, y esto fue así precisamente en un paciente con anemia de Fanconi, al que le trasplantó las células de la sangre de cordón umbilical de un hermano que era compatible. También conocimos a otras personas, vamos a ver que esto se ha bloqueado, otras personas bien importantes en el mundo del trasplante, como fue el profesor John Wagner. A ver si puedo quitar una barra que me está incordiando aquí. El doctor Wagner fue el primero que trasplantó en un paciente, y precisamente en un paciente con anemia de Fanconi, las células de la sangre del cordón umbilical de un hermano que había sido seleccionado genéticamente. Este fue el primer trasplante a partir de células provenientes de selección utilizando técnicas de diagnóstico preimplantacional.
Bueno, pues cuando poco a poco nos fuimos dando cuenta de lo que queríamos hacer, ya estábamos trabajando con modelos animales con anemia de Fanconi, pues nos dimos cuenta que el objetivo que nos habíamos puesto por delante, que era el de tratar de curar a estos pacientes, en particular a los pacientes que no tenían un buen donante de médula ósea, a través de sus propias células haciéndoles corrección genética, es decir, mediante terapia génica, pues nos dimos cuenta que la cosa no iba a ser fácil. En esta diapositiva veis la jerarquía que tiene el sistema hematopoyético partiendo de células madre que están en la médula ósea y cómo estas células madre van generando células maduras de todos los linajes. Pues bien, los protocolos de terapia génica en pacientes que se están desarrollando hoy en día, los veis aquí, la enfermedad de Wiskott-Aldrich, beta-talasemia, anemia de células falciformes, la CGD asociada a mutaciones en el cromosoma X. Tenemos también las inmunodeficiencias severas congénitas como ADA, X1-SCID, Wiskott-Aldrich, que también afecta a la serie de linfocitos. Todas estas células, muy en particular, como puede ser la granulomatosis crónica, afecta a células muy maduras o solamente a células, a progenitores que están relativamente comprometidos a determinados linajes. Pero en el caso de la anemia de Fanconi, los pacientes tienen ya defectos fenotípicos muy evidentes en el compartimento de células madre, y este compartimento de células madre es precisamente el que queremos corregir mediante las aproximaciones de terapia génica, que básicamente están siendo aproximaciones de terapia génica lentiviral. Bueno, pues como os decía, en los primeros años, y estamos hablando pues a los primeros años del 2000, trabajamos con modelos animales que mimetizan la enfermedad, modelos knockout en el gen de Fanconi A, y desarrollábamos protocolos de terapia génica en donde las células de la médula ósea de los ratones enfermos se trataban con vectores retrovirales o lentivirales que estábamos desarrollando en el laboratorio, y estas células corregidas se reinfundían en los ratones enfermos. Y con esto veíamos pues que los progenitores de la médula ósea de estos animales, que son extremadamente sensibles a agentes genotóxicos como la mitomicina C, se corregían completamente cuando la médula ósea de los animales se trataba con los vectores lentivirales que habíamos desarrollado. Y entonces nos dimos cuenta de una de las cuestiones que os mencionaba al principio. Nuestra investigación se puede publicar en revistas de prestigio. Y he aquí, pues, algunos de los protagonistas, algunos de ellos son caras que os resultarán bastante conocidos a quienes trabajáis allí en la Universidad de Venezuela. Pues bien, a medida que íbamos desarrollando modelos más o menos convencionales de terapia génica en estos modelos animales de la enfermedad, y conforme nos dábamos cuenta que lo que queríamos curar era precisamente una de las células que están más afectadas en los pacientes, pensamos en algo que en su momento creíamos que era una locura. Y lo que pensamos fue lo siguiente: si queremos curar las células madre hematopoyéticas de un paciente, y precisamente hay pacientes que no tienen células madre hematopoyéticas ya en su médula ósea como consecuencia de la enfermedad, pues si esto no es posible, pensamos que tal vez lo que podríamos hacer era inventarlas, generarlas a partir, por ejemplo, de células maduras de la piel. En aquel momento, esto fue poco después del descubrimiento de las células iPS,
células inductibles, células pluripotenciales que se inducen como consecuencia de la transferencia de factores de transcripción. Y entonces lo que pensamos fue tomar células de la piel de los pacientes, corregirlas del defecto genético, reprogramarlas para formar células pluripotenciales y luego rediferenciar estas células para formar ya células madre específicas del linaje hematopoyético que pudieran dar células maduras de la sangre. Y esto pues lo conseguimos con bastante esfuerzo de algunas personas del laboratorio. A ver si las diapositivas pasan un poco más ágilmente. Y veis, por ejemplo, aquí cómo a partir de estas células iPS pudimos reprogramarlas para generar glóbulos rojos o leucocitos que eventualmente podrían circular por la sangre de los pacientes. Esto se publicó muy bien 3 años después del descubrimiento de estas células iPS, pero lo que no fuimos capaces fue de que estas células las pudiéramos trasplantar en animales inmunodeficientes para comprobar si posteriormente este procedimiento que hacíamos in vitro pudiera ser escalable para el desarrollo de protocolos de terapia génica en pacientes. Estos problemas del trasplante de estas células iPS pues supuso mucho trabajo, esfuerzo por parte de muchas personas del laboratorio y también lo han tenido los mismos problemas otros equipos en otros laboratorios importantes, por lo que por el momento la tecnología que tiene que ver con reprogramación de células iPS para terapia celular es un campo que hemos parado. Pues bien, a medida que progresábamos en la parte científica del trabajo, también tuvimos oportunidad de conocer un aspecto pues todavía más importante de lo que tiene que ver con el trabajo en una enfermedad como esta. Y es sin duda el contacto con los pacientes. Y precisamente conociendo algunos familiares de pacientes afectados por la enfermedad, tuvimos la posibilidad de generar lo que inicialmente fue la Asociación Española de Anemia de Fanconi y en la actualidad la Fundación Española de Anemia de Fanconi, que es una de las organizaciones de anemia de Fanconi más activas que existen a nivel internacional y de la cual estamos ciertamente muy orgullosos. En la siguiente diapositiva, pues lo que se muestra era nuestro deseo. Partiendo de nuestro trabajo en ratones, en animales modelo de enfermedad, podremos conseguir que en alguna ocasión lo que hemos aprendido pudiera ser transferible realmente a pacientes que sufren esta enfermedad. Entonces hicimos unos experimentos que fueron definitivos para lanzarnos a la colaboración con los clínicos. Partiendo de las células de la médula ósea de los pacientes, hicimos la corrección genética de sus células madre y estas células madre corregidas del defecto genético las infundimos en ratones inmunodeficientes. Y cuando digo las infundimos, obviamente las infundió gente del laboratorio, como fundamentalmente quienes hicieron estos experimentos fueron Paula Río y Susana Navarro, que desde hace tiempo vienen involucrándose con gran esfuerzo y dedicación en este proyecto. Bueno, lo que conseguimos a continuación es que, de manera parecida a como ocurre cuando se trasplantan células madre de un donante sano, cuando se trasplantaron células madre corregidas de uno de estos pacientes, se consiguió que parte de la sangre de estos ratones inmunodeficientes fuera células madre de los pacientes corregidas del defecto genético.
Bueno, pues entre este tipo de experimentos y los otros estudios realizados en los modelos animales de enfermedad, pudimos desarrollar lo que se llaman un medicamento huérfano, es decir, un medicamento que permitiría el tratamiento de una enfermedad como la anemia de Fanconi, considerada como una enfermedad rara, es decir, con una muy baja prevalencia entre la población. Conseguido esto, pudimos tener acceso a programas de financiación para enfermedades raras. Primero, desde el Ministerio de Sanidad, aquí en España, y en segundo lugar, a través de la Unión Europea, con los cuales, con estas ayudas, pudimos continuar haciendo los estudios preclínicos dirigidos a convencer a las agencias reguladoras que lo que hacíamos podría tener sentido para el tratamiento de los pacientes, y se pudo montar también una sala blanca como la que veis aquí, diseñada para la manipulación de células de pacientes que van a ir a continuación a protocolos de trasplante. Y me alegra enseñar hoy esta sala porque en unas horas nos llegarán células de un nuevo paciente de anemia de Fanconi que vendrán del Hospital del Niño Jesús, y en esta sala pues se hará la corrección genética y pasado mañana se hará la reinfusión a este paciente con las células corregidas del defecto genético. Bien, claro, para una parte muy importante y que es imprescindible hacer para poder tratar pacientes pediátricos con la enfermedad que sea, es mostrar a las familias, a los hijos, a los padres de estos críos, la importancia del trabajo hecho y hacerles ver que si bien este sería un protocolo completamente innovador, desde nuestro punto de vista, pues había llegado el momento de lanzarse a hacer los primeros tratamientos en pacientes. Y esto fue así el 2 de marzo del año 16, después de muchas discusiones como las que tuvimos en este momento en una de las reuniones del proyecto europeo. Aquí se ve a Julián Sevilla, que es el investigador clínico principal del ensayo de terapia génica y que en el día de hoy está obteniendo células de los pacientes. Jordi Surrayes, quien ha hecho el diagnóstico genético de todos los pacientes, José Antonio Casado, muchos otros colaboradores. Aquí tenéis a Adrian Fraser, que ha tratado, pues es una de las personas del mundo con más experiencia en el tratamiento de pacientes con inmunodeficiencias primarias. Y gracias a la colaboración de todos, y en particular la colaboración de las personas que trabajan en la Sala Blanca, pues en marzo del año 16 se pudo infundir en el Hospital del Niño Jesús el primer paciente que se iba a tratar a través de este ensayo de terapia génica. El ensayo básicamente consiste en movilizar las células del paciente desde su médula ósea hasta la sangre periférica. Lo que ha hecho el doctor Sevilla en el día de hoy es recoger las células movilizadas. En este momento las estará purificando y luego vendrán al laboratorio para hacer la transducción de las células con el vector lentiviral terapéutico, y en un par de días las células se infundirán en el paciente. Y a diferencia de lo que ocurre en un trasplante de médula ósea, las células se infundirán sin necesidad de hacer ningún acondicionamiento, ni con quimio ni con radioterapia. Y esto es así porque también en estudios preclínicos demostramos que si las células madres están corregidas, veíamos inicialmente en modelos experimentales, estas podían llegar a la médula ósea y allí proliferar con ventaja sobre las células que no habían tenido corrección.
genética. Bien, después de todo esto, obviamente, la pregunta que subyace es saber qué ocurre con las células que se han infundido en el paciente, teniendo en cuenta que no se había hecho ningún protocolo de quimioterapia en el paciente. A ver si la diapositiva quiere pasar. Cuando las células se infunden, tenemos que mirar si en la sangre periférica vemos la presencia de células que lleven el provirus integrado en el genoma de estas células. Y bueno, pues durante los primeros meses estábamos muy preocupados porque no veíamos apenas nada, pero conforme pasaba el tiempo, progresivamente íbamos viendo cómo el porcentaje de células corregidas iba aumentando. Esto fue así. Ahora cuando la presentación quiera pasar, veréis que el número de células corregidas irá aumentando a lo largo del tiempo y en este primer paciente que tratamos, las células corregidas aumentaban respecto a la proporción de las células que no se habían corregido en el paciente. Bien, esto lo veis aquí ahora. Todos los pacientes, aunque mostrando diferentes proporciones de células corregidas, han ido aumentando progresivamente la proporción de células corregidas frente a las no corregidas y, de hecho, cuando nosotros pasamos a mirar el número total de leucocitos no corregidos frente a los leucocitos corregidos en los diferentes pacientes, pues vemos que, tal como es de esperar, progresivamente los leucocitos no corregidos van disminuyendo, mientras que los leucocitos corregidos van aumentando muy significativamente en estos pacientes. Cuando estudiamos los diferentes linajes, las plaquetas, los neutrófilos y la hemoglobina, observamos que, al menos en los pacientes que se habían infundido con un número mayor de células, el fallo de médula ósea que se mostraba por la disminución progresiva de cada uno de estos linajes se estabilizaba o incluso, al menos en el linaje eritroide, estas células podían aumentar con el tiempo, lo que ponía de manifiesto, sin duda, que a través de la terapia génica podíamos revertir o al menos estabilizar el fallo de médula ósea y al menos en algún linaje por el momento estamos viendo cómo van subiendo las células de este linaje eritroide. Esto nos permitió demostrar por primera vez que en un síndrome que está asociado a fallo de células madre hematopoyéticas, en un síndrome hereditario como es la anemia de Fanconi, estas células podían injertar de manera estable incluso en ausencia de acondicionamiento. Y más recientemente, y casi en paralelo, pudimos demostrar en modelos experimentales que a través de aproximaciones ya de terapia génica dirigida podía conseguirse también una corrección del fenotipo de estas células madre utilizando técnicas de CRISPR-Cas, de las cuales os hablará Paula, me parece que en un par de semanas. Esto pues fue un resultado que se acogió muy bien en la comunidad científica y de hecho pocos meses después de la publicación de estos dos trabajos nuestros, un investigador bien conocido como es Luigi Naldini, que fue quien desarrolló los vectores lentivirales como
uno de los vectores de terapia génica más seguros que hoy en día se pueden utilizar, pues reconoció que la aproximación de terapia génica lentiviral y también a través de edición génica, pues ponía de manifiesto por primera vez un injerto evidente y expansión de células corregidas a niveles que alcanzaban relevancia terapéutica. Si consigo pasar en esta diapositiva, haciendo un resumen de esta historia, pues vemos que desde que nos planteamos los primeros estudios de terapia génica experimental en ratones, pues se han sucedido un número importante de trabajos que en todos los casos han ido redundando en la presentación de tesis doctorales, empezando con la tesis de Paula en el año 2002, siguiendo con Elena, África, Ariana, Begoña, Fran, un total de más de 10 tesis doctorales que se han ido presentando en el campo de la terapia y la edición génica en anemia de Fanconi. Todo esto nos permite contemplar que desde la fase de idear el desarrollo de un medicamento, de nuevas terapias, hasta idealmente la fase de registro y aprobación para que se ponga en marcha una nueva terapia, pues tienen que pasar mucho trabajo. El que ha llevado una iniciativa o ha sido pionero en el laboratorio ha sido la anemia de Fanconi, pero sin duda le han seguido o le están siguiendo logros no menos importantes, como es el caso de la inmunodeficiencia de LAD1, en donde en un trabajo liderado por Elena Almarza, gracias a este trabajo en Estados Unidos, el doctor Donald Cohn ha trasplantado ya 3 pacientes con esta inmunodeficiencia, y en la anemia congénita, en la que tanto ha trabajado Néstor en un trabajo dirigido por José Carlos Segovia, pues hace muy pocos días se ha trasplantado aquí en Madrid el primer paciente con la deficiencia de piruvato quinasa eritrocitaria. Pues este trabajo continúa con el desarrollo también de otras aproximaciones de terapia celular y terapia génica para el tratamiento de diferentes enfermedades. Y todo esto nos permite o nos ha permitido ir creciendo en el laboratorio del CIEMAT para el tratamiento idealmente de un número importante de células que afectan en la mayor parte de los casos a pacientes pediátricos y en todos los casos enfermedades graves que comprometen la vida de estos pacientes. Por lo tanto, pues sin duda agradecer a todas estas personas que, como decía, en la primera de mis diapositivas, pues son los investigadores que vienen haciendo el trabajo que luego unos pocos presentamos en seminarios como este, al que me ha invitado Néstor. Bueno, como de lo que os he hablado hoy es de anemia de Fanconi, quiero una vez más agradecer a las personas que han estado más implicadas, que en el laboratorio han sido Paula Río y Susana Navarro, por supuesto a Julián Sevilla, que es el investigador clínico principal en el Hospital del Niño Jesús, Cristina Díaz de Heredia en el Hospital Valdebrón, muchas otras personas en el laboratorio, en la Sala Blanca, como Rosa Yáñez, que actualmente es la directora técnica de esta sala, muchos colaboradores del proyecto europeo Eurofancolen, quienes produjeron el vector terapéutico lentiviral que se desarrolló en nuestro laboratorio, pero luego hubo que mandarlo a una empresa, como ahora es Hipokesi, que generó este vector en condiciones de grado clínico. Y cuando, pues a pesar de la buena marcha de todos los fondos de los programas académicos ya se estaban terminando, tuvimos pues la suerte de contactar con colegas como los de Rocket Pharma,
con los cuales emprendimos un programa de colaboración y gracias a esto, en este momento, el ensayo de terapia génica se está desarrollando no solo, sino también en Estados Unidos en un programa ya comercial, un programa sponsorizado por una empresa comercial como es Rocket Pharma, con quien confiamos poder llegar a registrar nuestros productos de terapia génica. Por supuesto, que agradecer muy especialmente pues, a todas las personas de la Fundación Anemia de Fanconi y a alguien como Aurora de la Cal, que es la persona de apoyo en esta fundación, de apoyo a las familias que trabaja en nuestro laboratorio, y a uno de los pacientes, un heroico paciente que ha participado en este programa, cuyas células se trasplantaron hace ya 3 años. Concluyendo, pues, a ver, la última diapositiva no me puede fallar. Frente a mis primeras preguntas de por qué investigamos, pues la verdad es que investigamos porque todo lo que me preguntaba o todas las preguntas que me planteaba en un primer momento son verdad. Ayuda a generar conocimiento, hacer traslación, ayudar a pacientes, mantener contacto con gente joven, estar relacionado con la enseñanza, con otros investigadores. Te permite publicar, si tienes suerte, con los referees, trasladar al mundo de la empresa. Te permite que la cabeza, desde luego, no pare en un solo momento y, sobre todo, te permite mantener la ilusión y conocer personas como Néstor, a quien ya he perdido el compartir, pero habréis visto algunas fotos de Néstor en su época, aquí le vemos, en su época en la que, bueno, pues ejercía de duro trabajador en el laboratorio. Fue un placer tener a Néstor en el laboratorio, que si bien se integró para trabajar eminentemente en el proyecto de piruvato-quinasa, pues todos aprendimos mucho de él. Yo todavía sigo tratando de aprender la implicación del número de Avogadro en la determinación del número de copias de los vectores terapéuticos en las células, pero confío que en alguna otra estancia o en algún otro viaje de avión sea capaz de comprenderlo. Así que, bueno, agradeceros a todos por vuestra paciencia para escucharme durante este rato, agradecer a la gente del laboratorio de nuevo y a Néstor por su vitalidad y, desde luego, porque es un modelo para mantener la ilusión a pesar de todas las dificultades que uno pueda tener. Un abrazo a todos. Muchas gracias, doctor Juan. Es para nosotros en la Universidad de los Andes y la Asociación Científica de Estudiantes Universitarios y en lo personal, es todo un orgullo y una fortuna contar con su compañía en estas charlas, y realmente estoy muy ilusionado, muy emocionado porque desde las primeras diapositivas nos puso en contexto todo lo que he querido transmitirle a los estudiantes de mi universidad en estos tiempos tan difíciles, en el que quiero que entiendan que a pesar de todas las dificultades es posible seguir ilusionado. Y realmente es un maestro, el doctor Boeren. Quiero contar un par de anécdotas. La primera es que él es una persona demasiado ocupada y para nosotros es una fortuna y un privilegio contar con la charla que nos acaba de contar, esa maravillosa charla de todo lo que es parte del camino que ha recorrido a través de la anemia de Fanconi y todos los proyectos derivados de ella. Y que de una manera muy elegante, cuando le solicité la invitación a la charla, que en el segundo párrafo ya la aceptó. El primero me invitó a escuchar la charla de los webinars de terapia génica de la Unión Europea. Yo le dije, no, yo te quiero escuchar a ti.
yo te quiero escuchar a ti porque indudablemente necesito que nuestra juventud en este momento tan difícil para Venezuela siga vibrando en las ondas de la mayor ilusión. Y eso para mí es fundamental y lo tengo que agradecer. Él me dijo que cuando lo presentara dijera que era mi amigo, y yo realmente le digo en este momento que es un honor y una gran bendición contar con usted como amigo y con su gran experiencia y todo ese grupo de personas maravillosas que hay en el CIEMAC. Porque hay algo muy importante, doctor Weren. Toda esa excelente vibra que se maneja en el CIEMAC, esas ganas de trabajar con ilusión por todos los proyectos que propenden en la mejora del conocimiento que siga, buscar una realidad clínica a todos los pacientes, es gracias a esa ilusión, a su ilusión. O sea, no diga, y eso se propaga, y al propagar todos aprendemos a pensar de la misma manera. Eso es muy importante. Y muchísimas gracias por su colaboración, por habernos prestado esta magnífica presentación, que para mí es un documento histórico y es fundamental para nuestras generaciones. Por supuesto, por ahí sacó algunas figuras arqueológicas, ¿no? Unas fotos allí en nuestras discusiones de cuántas copias de genomas habían por allí en todos lados. Y nuestras discusiones siempre han sido muy elegantes. Son pequeñas querellas de pasillo y pequeñas querellas de chat en las que resolvíamos los aspectos científicos, y siempre lo digo con muchísimo cariño. Pero, Doctor Weren, una pregunta, y a espera del resto de las personas que nos están compartiendo este momento. ¿Qué otra cosa le ilusiona en este momento para seguir activo y luchando los próximos 50 años en el centro de investigación? pues yo creo que hay sobre todo dos cosas, y es que una vez que hemos aprendido a trasladar esto a los pacientes, una vez que has tenido contacto con ellos, esto es algo que te engancha tanto que no lo puedes perder de tu óptica. Y yo creo que siempre que iniciamos nuevos proyectos, y que pueden ser proyectos de investigación muy básica, el objetivo final, yo creo que ese lo tenemos muy claro. Porque en algunas charlas en el laboratorio, pues cuando nos pensamos en realidad la posibilidad de llegar a la clínica, dijimos, bueno, es que sí, con todo esto que estamos haciendo, en algún momento se puede llegar a curar a algún paciente, no nos vuelve a importar jamás cuál es el índice de impacto de las publicaciones en donde vamos a intentar publicar. Entonces eso es algo que desde luego sí que te permite mantener la ilusión. Y yo creo que estar en contacto el día a día con gente joven, con toda la bulla que te genera esto, eso es algo bien interesante también. Lo que siento es que estoy muy, por más lío que haya alrededor, paso demasiadas horas encerrado en el despacho tratando de escribir cosas y hacer presupuestos y hacer cosas que no es lo que más me gusta. Pero realmente no se le escapa absolutamente nada, ¿no? Está en está en todos los proyectos, en todas las situaciones. ¿Qué va? ¿Qué y va? en todas las jugadas. No, yo Incluso creo que en el café. se me escapa mucho más de lo que me gustaría. Bueno, abrimos el lapso de preguntas. El doctor Juan Weren está un poco comprometido. Tiene una reunión en los próximos minutos también con un grupo de familiares y pacientes de anemia de Fanconi, me lo comentó ayer. Y las preguntas, si las quieren hacer, por favor, vía chat, o el bachiller Omar Morales, si quiere hacerle alguna pregunta directamente al doctor Weren. Bien, sí, yo tengo unas preguntas breves, pero primero igualmente quisiera agradecer en nombre de la Asociación Científica Universitaria de Estudiantes de Medicina al doctor Juan Weren por acompañarnos el día de hoy. Ha sido de mucho provecho y ha sido muy enriquecedor para nosotros como estudiantes de medicina poder contar con alguien tan preparado y tan grande en la ciencia como usted.
Muchísimas gracias ante todo. Quisiera preguntar, bueno, en una de las últimas diapositivas usted mostró uno de los pacientes que fue sometido a este tipo de tratamiento con terapia génica, pero quisiera que nos contara un poco brevemente de qué ha pasado con esos pacientes, cuál ha sido el resultado que se ha obtenido luego de implementar esta serie de tratamientos. Y por otra parte, quisiera también que, ya que en este ciclo de ponencias, generalmente somos estudiantes de medicina que estamos, y de otras áreas de la ciencia, que estamos interesados en investigar. Pero quisiera, desde su perspectiva tan sabia y tan enriquecedora, cómo podemos mantenernos activos y cuál es la táctica para no perder la ilusión y seguir siempre dando más de nosotros desde su perspectiva. Bueno, vaya preguntas, ¿eh? A ver, lo primero, en relación a los pacientes, el ensayo de terapia génica es un ensayo en donde el seguimiento tiene que ser de 3 años. Pero a partir de ese tercer año hay que hacer un seguimiento adicional de 12 años para conocer toda la historia de lo que le ocurre a ese paciente a largo plazo. Entonces, estos pacientes tienen un ensayo clínico de corto plazo, más luego una fase de seguimiento que también está monitorizada de manera muy continua. Por lo que nosotros sabemos, los pacientes que tienen un injerto más alto son pacientes en donde el fallo de médula ósea se ha estabilizado y son pacientes que básicamente están bien. Son pacientes que están yendo al colegio, se encuentran con actividad física buena, y los pacientes en donde no pudimos sacar ni infundir un número significativo de células son pacientes en donde por el momento vemos que las células están injertando, pero en niveles todavía bajos, y por lo tanto no estamos pudiendo contrarrestar el fallo de médula ósea, y algunos de estos pacientes se tienen que transfundir. De manera que es un ensayo clínico, por lo tanto, pues es un ensayo experimental en el cual no sabíamos absolutamente nada, no sabíamos ni cuántas células podríamos sacar, ni si sería posible que alguna de estas células se injertara sin hacer ningún tipo de acondicionamiento. Ahora hemos sabido mucho, pero tenemos que seguir aprendiendo. Seguir aprendiendo ahora en desarrollos clínicos de este tipo de investigación. ¿Qué tenéis que hacer? Pues es muy importante que busquéis un buen maestro. No tanto que sea muy listo, que sea razonablemente listo, pero que tenga mucha dedicación y que se preocupe por vosotros en todos los aspectos de la vida. Y yo creo que tenéis un buen ejemplo por aquí o por allí. Entonces eso es muy importante, buscar una persona que se preocupe por vosotros y una persona en la que tengáis confianza. Es muy importante que estudiéis, es muy importante saber cuál es el estado actual de la técnica. Yo siempre digo en el laboratorio que trabajan demasiado, deberían de trabajar menos y estudiar más, porque desde mi punto de vista, como el trabajo experimental es tan entretenido, pues uno no se da cuenta y se enreda haciendo un montón de experimentos. Y al final solemos darnos cuenta que si hubiéramos pensado más, habríamos hecho menos experimentos, con lo cual habríamos tenido más tiempo para disfrutar y habríamos gastado menos presupuesto de lo que tenemos. Eso es muy importante, pero sin duda estudiar y ver lo que hace otra gente. En definitiva, lo que nosotros hacemos aquí es copiar. Ponemos un poquito de originalidad, poco, pero sobre todo es tratar de hacer bien lo que otros hacen. Y luego lo que es muy importante es que no ir deprisa. Reproduce lo que haces. Nosotros, desde luego, no somos de los laboratorios que más hayamos publicado, pero de lo que estamos orgullosos es que la gente dice por ahí que cuando tratan de hacer lo que nosotros publicamos, eso se reproduce. Entonces es muy importante. Búscate un buen jefe,
estudia, trabaja y pásatelo bien. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. Bueno, Juan, no sé si hay alguien más que tenga alguna otra pregunta. Déjame revisar un momento el chat. No le hemos pasado ninguna pregunta a algún muchacho del CIEMAC, a alguno de los chicos. Ya se cuidarán. Juan, Bueno, una última reflexión para nosotros en Venezuela, y perdona la insistencia porque yo necesito, como yo le llamo a ellos, la savia nueva. Yo necesito infundirlos con muchísimos nutrientes, y tú eres una fuente importantísima de fotosíntesis. Unas últimas reflexiones para un país que debe resurgir de cada uno de sus trozos y de cada una de su potencial más importante, que es el potencial humano que tenemos, y de la capacidad que se tiene que tener para tomarlo desde sus cimientos y volverlo a armar. yo no necesito darte, o tú no necesitas muchos consejos míos, Néstor. Yo he aprendido mucho de ti. Has sido capaz de sobrevivir en un ambiente muy hostil, y el único consejo que me atrevo a darte es que sigas manteniendo la ilusión. Yo creo que esa es una de las cosas que cuando vemos lo que allí sois capaces de mantener, nos damos cuenta que muchas veces somos en muchos aspectos muy diferentes, muy privilegiados. Y si tuviéramos la mitad de la ilusión que tienes tú y que vas transmitiendo a tu gente, seríamos capaces de hacer muchísimo más de lo que hacemos. De manera que me niego a darte consejos. Sigue por donde vas. Muchas gracias, Juan. Bueno, No muchas tengo más gracias. nada que decir. Un abrazo, feliz día. Muchas gracias por la invitación y hasta siempre. Hasta siempre. Hasta luego.